lo quiera, creo que porque no lo puede. Eduardo Donces, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Buenos días, gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. Justo se dio que la gente mandaba saludos a una joven que se recibió y decíamos esto que en algún momento marcó la Argentina, ¿no? La movilidad social ascendente a través del estudio, a través del trabajo. ¿Ustedes lo tienen medido hace cuántas generaciones que se revirtió? Hijo, no lo tenemos medido con qué generación, ¿no? Pero sí, uno puede pensar que hace algunas décadas, ¿no? Esto era muy común y, como ustedes comentaban recién, era lo lógico casi, ¿no? Por el avance de la sociedad, el avance del país, las cuestiones del bienestar de la población que iba avanzando a nivel mundial también. Pero las últimas décadas de bienestar en el mercado de trabajo, uno puede ubicarlas entre el 70 y el 80, ¿no? Independientemente de cualquier pensamiento político, o cualquier gobierno de turno, ¿no? Porque esto hay cuestiones que, bueno, puede agravarla o mejorarla un gobierno, pero hay también tendencias a nivel mundial en la cual a los argentinos nos ha costado acomodarnos, ¿no? Entonces se rompió esto tan típico, ¿no? Muy de los inmigrantes, y otra cosa que se rompió también es el hecho de que si uno consigue un trabajo va a estar bien, ¿no? Sí. O marcadamente mejor en lo personal y en la familia, ¿no? En la actualidad un 30% de los trabajadores ocupados viven en hogares en situación de pobreza. Y cuando uno ve los de menos calificación, de más precariedad, hay siempre, como ustedes dicen, una mejora cuando alguien tiene una mayor educación formal, ¿no? O tiene un trabajo más especializado. Entonces, cuando uno toma a los que no tienen un trabajo especializado o directamente un trabajo precario, ese valor del 30% sube al 50%, ¿no? Que viven en hogares en situación de pobreza. Ahora, cuando hablamos... Sí, quiero el 50% de las personas que tienen una ocupación, podríamos decirla, no calificada, ese ingreso, por más que le asegure, digamos, tener una, digamos, remuneración, por llamarlo de alguna manera, no le evita la pobreza. Claro, sí. No calificada y llegando a precario, ¿no? Un trabajo no registrado. Muchas veces nosotros clasificamos los trabajos también en subempleo inestable, que son los que hacen chancas, los que reciben un programa de empleo, no que puedan vivir de ese programa de empleo, que son nacionales, provinciales, y hay también muchos municipales. Es una ayuda para seguir adelante con la changuita que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, hay una ruptura en estos dos ideales, digamos, o ideas que teníamos los argentinos, la movilidad social ascendente, como bien lo marcaban ustedes, y esto de que uno con un trabajo ya puede salir adelante. Se ha precarizado mucho. Con respecto a lo que es la medición de la calidad de vida de la población por los ingresos, estamos hablando, la pobreza medida por ingresos, hay un factor que es el inflacionario, el aumento de precios, ¿no? Que es un flagelo directamente. Pensemos que hemos tenido meses del 7, el 8% a nivel país general del índice de precios, pero cuando uno especifica en los alimentos, la canasta de alimentos y bebidas casi del 10%, ¿no? Fue varios meses a nivel país, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto cuando lo pensamos un poco? Que de un mes para el otro alguien pudo comprar, alguien no, todos, pudimos comprar un 10% menos en promedio, ¿no? De los alimentos, ¿no? Cuando uno lo piensa así, que si uno lleva un changuito y después 10% de ese changuito y al otro mes 10% menos de ese changuito, ahí es donde uno ve que se resiente, ¿no? No solo la posibilidad de compra, sino también la calidad de vida. Claro.
Eduardo, y esta situación que es, digamos, la fotografía del día de hoy, hablamos de dos, digamos, pilares, ¿no? La movilidad social ascendente, en donde está muy de lleno metido esto en la cuestión educativa y esa posibilidad como un factor de movilidad, y el tema de que el trabajo no evita que la persona salga de la pobreza. Primero, si hubo alguna fotografía similar en algún otro momento de la Argentina, y segundo, cómo se sale con una son situaciones que con un shock, digamos, podría automáticamente solucionarse, o que requiere de generaciones también y de muchas décadas la reversión del problema. Sí, muy interesante. Hemos tenido momentos similares, pero momentos de crisis muy puntuales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los argentinos hemos tenido crisis fuertes, ¿no? Últimamente la del 2001, ¿no? La última, bueno, después tuvimos pequeñas crisis, la del 2001, pero era un momento puntual del cual salimos, ¿no? Esta crisis es diferente, tiene una sociedad también más cansada, digamos, ¿no? Porque voy a decir una obviedad total, ¿no? Los argentinos no nos turnamos para ser pobres, claro, ¿no? Hay un núcleo duro, cerca de un 20, un 25%, que está en situación de pobreza desde hace décadas, ¿sí? Pensemos que en el 2002, después de la crisis del 2001, cuando estábamos saliendo un poco, había un 52%, más de la mitad de la población en situación de pobreza, 21% de desocupación, 21% de desocupación. Mejora hasta los años 2008-2009 y ahí se estanca en valores cercanos al 28-29%, ¿no? Después empieza a empeorar un poquito, la pobreza mejora, ¿no? Pero nunca tuvimos un valor menor del 28%. Medido por los datos de la UCA, ¿no? Recordemos que entre el 2007 y el 2015 el INDEC, el organismo oficial de estadística, malversaba los datos, ¿no? Pero lo que queda claro es que hay un núcleo duro de esa población, ¿sí? En situación de pobreza que no pudo salir. Y estamos hablando desde hace 20 años. Que permaneció en esa franja. Que permaneció en eso, sumando privaciones a nivel personal y a nivel familiar, ¿sí? Entonces nos queda... Y ahí hay casi toda una generación, digamos, ¿no? Estamos hablando con toda esta cantidad. Si agarramos los más chicos, es casi una tercera generación, ¿no? Que no vieron cómo el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos se habían retribuido por la sociedad. Y digo esfuerzo porque esa población trabaja mucho, ¿no? Hasta se tienen que inventar un trabajo muchas veces, ¿no? El reciclado de residuos, ¿no? Los cartoneros, comúnmente llamados, el conseguir algo y venderlo en la venta ambulante, el cocinar o en su casa o en la calle para vender para afuera, el limpiar parabrisas en una esquina, la mendicidad que a veces se convierte en un trabajo, ¿no? Son autoempleos refugio, cuestas propias de muy, muy baja calidad. Ahora, para revertir eso, como usted dice, no depende de estas personas, ¿sí? No depende de que alguien se capacite o que todos nos capacitemos más y estemos más capacitados. No, depende, en lo personal sí que depende de esa persona y nos alegramos mucho que se haya diplomado. Pero la estructura productiva tiene que mejorar y ese es el gran problema en Argentina, ¿no? No desde el punto de vista personal, sino a veces hasta se recarga, que se culpabiliza al que no se capacita, ¿no? Pero para insertarse en qué puesto de trabajo, ¿no? Esto es lo central. Tiene que mejorar la estructura productiva, que en Argentina tenemos la mitad de los trabajadores ocupados en un sector mixto informal de la economía, que son establecimientos chicos de baja productividad, trabajos por cuenta propia no profesional, muy heterogéneo ese grupo. Estamos hablando de la mitad de los trabajadores que tienen trabajo, muy heterogéneo, porque va desde alguien que tiene un taller mecánico, como que arregla lavarropas, heladera, que no es ningún problema porque es mano de obra especializada, pero del otro extremo tenemos a lo que decíamos recién, los recicladores de residuos, la venta ambulante, es muy heterogéneo, ¿no?
Entonces, si no mejora la estructura productiva, no va a mejorar la expectativa, que igual sería a mediano y largo plazo, ¿no? Pero tenemos que tener políticas de Estado que apunten a aumentar la producción y aumentar el trabajo, y muy basado también en otro tema que lo dejamos de lado muchas veces, las economías regionales. Y en esto siempre la pregunta es el cómo, en qué tiempo, porque en estos tiempos de campaña escuchamos que empiezan a hacerse promesas, sobre todo a salir de esta situación de los planes sociales y demás, pero justamente tomemos esta porción de este 20% que referíamos recién, que probablemente haya tenido que dejar la escuela, no haya podido completar siquiera la escuela primaria. Bueno, todo eso lo está dejando hoy fuera de ese sistema, de esa posibilidad de poder ser esa mano de obra calificada que por ahí pueda requerir un trabajo digno que lo vaya reinsertando socialmente o mejorando su condición de vida, digamos. Sí, es tan claro como usted lo dice. Tenemos como ya una generación de adultos y adultos mayores que, por supuesto, hay que hacer a nivel personal de ellos todo lo que se pueda, pero con capacitación y todo, pero sí. Tienen que continuar las ayudas, ¿no? Lo que son los diferentes programas de transferencias del Estado, porque son los que le permite un poco redondear un ingreso como para compensar lo que puede ingresarle de una chacra. Hay que capacitar a los más jóvenes, ¿no? Con programas especiales, que no abandonen los estudios, que se mantengan en el sistema educativo todo lo posible, que continúen capacitándose, también pensando en los niños y en los que todavía no nacieron. Pero si no logramos no generar más puestos de trabajo para esas personas, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Por eso, Eduardo, disculpe, dice, y creo que es lo lógico en cualquier país que tenga intenciones de crecer, capacitar. ¿En qué? Bueno, porque hoy seguimos capacitando en lugares en donde hay superpoblación. Claro, y nos faltan elementos técnicos que nadie se quiere capacitar o no tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro, sí, por eso es muy compleja la situación. Por eso yo nombraba las economías regionales y el apuntalamiento y cómo esto tiene que... A ver, necesitamos primero tomar conciencia de que es un problema muy serio, que ninguno de los últimos gobiernos lo pudo solucionar, digamos en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, que han pasado los diferentes gobiernos. De ahí en más la necesidad de que se tenga una humildad como para decir, el gobierno que gane, quien sea, miren, no lo pudimos solucionar nunca, ni los anteriores, y que si no lo solucionamos todos juntos, con una gran participación también en esa planificación de políticas de Estado, que netamente que piensen para la producción y el trabajo, pero con gran convocatoria, ¿no?, de los actores de la producción y del trabajo, y tomando en cuenta su palabra, ¿no?, la de los empresarios que generan mayoritariamente el empleo genuino, formadores de precios, por esto que hablamos de la inflación, también un formato de inversores, porque no tenemos desde hace tiempo un volumen importante de inversiones genuinas, los sindicatos, ¿sí?, las organizaciones de base, no, porque canalizan también no solo la protesta, sino también el hecho de ser como un canal de viabilización de los que menos tienen, de los menos representados, y también importante el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Porque tenemos que generar, como usted dice, más riqueza, más producción para poder repartirla, ¿no? Y también ver qué proyectos a niveles regionales son viables. Tenemos migraciones a las grandes ciudades, a Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, ¿no? Que son que las familias no tienen trabajo en su lugar de origen y se ven obligadas a
a migrar a los cordones. Bueno, pero ahí está, una cosa está concatenada a la otra. Usted pone el acento en la cuestión de las economías regionales, que son las grandes generadoras de empleo, pero son hoy por hoy y desde hace mucho tiempo las más desatendidas. Son las que claman a gritos la posibilidad de que haya líneas de financiamiento, políticas adecuadas, incentivos para estos sectores productivos, y vienen cayendo, no sé, voy a tomar un caso, el de la lechería. Que hace cuántos años venimos escuchando que no se puede solucionar el tema del sector de la lechería. Ahora hay un anuncio nuevamente de Massa respecto a esto, pero son sectores los principales generadores de empleo, y como eso no viene ocurriendo, a la vez vienen expulsando hacia la gente del interior, hacia las grandes ciudades. Claro, bueno, eso es lo que hay que estudiar bien, ¿no? Por eso es muy importante el sistema de ciencia y tecnología, las universidades, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, para que a partir de estudios que sean serios, bien armados, se subvencione si es necesario un tiempo hasta que puedan arrancar esas economías regionales, porque no puede ser productos que a nivel mundial, ¿no? Y industrias que a nivel mundial que se hagan inviables. Lamentablemente tenemos muchas variables, no solamente esta de la estructura productiva o del mercado de trabajo desarticulada, ¿no? A alguien le va a hablar de los tipos de cambio, que si son competitivos o no son competitivos, a alguien le va a hablar también de la posibilidad o la imposibilidad o lo complejo que puede ser exportar. Bueno, son diferentes problemáticas que hay que solucionarlas, si no vamos a seguir. Con esto Eduardo me contestó lo que yo le preguntaba, si con una política de shock se podría decir en pocos meses esto se revierte, y no, es imposible, y hasta sería un engaño pensar una solución realmente de fondo, que empieza a revertir esto. Ustedes me quedó marcado eso que dijo, más o menos de la década del 70, 80, y todos hemos nacido en esa época, se ha quebrado esto de la movilidad social ascendente en general en Argentina, y uno ve como a uno hay cosas que todavía no pudo lograr cuando sus padres, quizás hasta empezando de mucho más abajo, lo habían logrado a menor edad. Estamos hablando de la casa propia, que es un gran problema, el hecho de asegurar la educación a los hijos, y bueno, y este deterioro también va generando frustraciones, y tenemos lamentablemente también este otro componente anímico. ¿Cómo explicarle a un chico que tiene que ir a la escuela, que tiene que sacar buenas notas, que tiene que procurar mejorar, si ve que a los padres ese esfuerzo no le ha resultado o no le ha significado condiciones de vida mejores? De todas maneras, no hay que bajar los brazos, porque bueno, se puede tratar de estar mejor. Eduardo, un gusto hablar con usted, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, que tengan muy buen día. Bueno, investigador de la UCA, la Universidad Católica Argentina, un tiempo a esta parte, tiene este famoso observatorio de la deuda social argentina. Esa deuda social es la pobreza. Hoy, no sé si al principio dijo los números, los reitero, tenemos 18 millones y medio de personas en Argentina debajo de la línea de pobreza. El 30% de las personas ocupadas tienen una ocupación, tienen un empleo informal, tienen un ingreso. Ese 30% es pobre, y por mes un 10% de personas con ingreso van quedando por debajo de la línea de pobreza, porque el ingreso que tienen no le permite cubrir lo mismo que cubría el mes pasado. Bueno, pero lo vemos en el supermercado, no hay que ser, digamos, muy catedrático para ver que vos te vas con lo mismo, más lo que INDEC te dice que está de más al supermercado, a comprar lo mismo y no te alcanza. Un dato que genera preocupación, porque incluyó esa idea ascendente social hasta en la década del 80. O sea, gran parte de la deuda es la democracia. Sí, es que lamentablemente es horrible plantearlo así, porque lo anterior, la década del 80 tuvimos 7 años de democracia, y después todo lo demás fue democracia. Sí. O sea, la gran deuda es de la democracia para con la gente. Bueno, inmediatamente. Nos vamos a la pausa saludando por su cumpleaños